desde hace muchos años quería dar este mensaje, quería hacer como una introducción, porque si bien mi mensaje y mi misión va muy encaminada a la tierra, a la mujer y sobre todo al cuerpo, ¿no? Dentro de la sabiduría ancestral se habla mucho del cuidado al cuerpo y de devolverle a la tierra, que es quien nos ha provisto este cuerpo, pues darlo en mejores condiciones, ¿no? Es nuestro vehículo de transformación y de evolución. Así que gracias a la osteopatía, que la conocí gracias a Michael hace muchísimos años, o sea, hace 12 o 13 años, todavía no estaba dentro de un camino de conciencia, ¿no? Fui más bien porque estaba muy enferma y como la medicina tradicional no podía, mi cuerpo estaba casi enferma, tenía los discos de las cervicales y de las lumbares pegadas, entonces no había como una solución y pasé muchos meses con medicamentos de relajantes musculares hasta que un amigo, fisioterapeuta acá en Madrid, bueno, me habló de Michael, entonces, bueno, total, ¿no? Cuando uno está tan mal, debería probar, ¿no? Y entonces, eso fue hace 12 o 13 años, y ahí fue cuando por primera vez conocí la osteopatía. Entonces, yo al principio, durante muchos años, Michael fue mi osteópata, pero más bien iba yo cuando estaba muy mal físicamente, esa es la historia, es decir, iba cuando ya no soportaba algún dolor o cuando había algo. Y así pasaron muchos años, hasta que mi vida cambió y ahora que tengo una misión, entonces ahí también resignifiqué, ¿no? Para mí la osteopatía es como un regalo al cuerpo, es una forma de autoconocerme, una forma de encontrar cómo las emociones me afectan. Y todos los osteópatas que conozco, bueno, me han enseñado eso, o sea, a ser cuidadosa con el cuerpo, a leerlo, a escucharlo. Y hoy la osteopatía es como un regalo que yo le doy al cuerpo, ¿no? Cada vez que voy a Lima o a México o vengo a Madrid, los visito porque es esencial para mí la osteopatía. Yo no sé nada de la ciencia, ¿no? Para eso están ellos, pero para mí la osteopatía, primero, es un mantenimiento corporal, es algo que yo creo que al cuerpo lo forzamos mucho, estamos enseñados, le estamos metiendo emociones, un desgaste físico importante y hace que nuestro cuerpo de alguna manera no funcione bien. Entonces la osteopatía viene como a ayudarte y a realinearte el cuerpo en esa parte. Lo segundo, yo a través de la osteopatía he aprendido cómo mis emociones afectan al cuerpo y también cómo el cuerpo es integral, porque eso lo he aprendido con la osteopatía. Muchas veces llego con un problema del tobillo y resulta que es de por acá o de la cabeza y es de la rodilla. Entonces, eso me enseñó la osteopatía. Es todo, es integral. No hay nada en el cuerpo que está por ahí perdido, ¿no? Entonces, y todos los osteópatas que conozco, cuatro o cinco, tampoco muchos, ¿no? Pero me han enseñado eso, tienen una visión integral del cuerpo, tienen una conciencia total de la parte emocional y sobre todo que son grandes acompañantes, ¿no? Yo no voy y bueno, me hace así o lo que me tenga que hacer, sino que siempre hay un conversatorio y también una toma de conciencia. Entonces, por eso es que amo la osteopatía, porque me da el mantenimiento, porque me da conciencia sobre mi cuerpo, sobre mis emociones y porque gracias a la osteopatía mi cuerpo funciona, ¿no? Hace un par de semanas estuve con Michael y llegué muerta, ¿no? Como Michael, he estado viajando mucho, tuve un tema de gástrico y no, estaba como desestructurada, ¿no? Entonces, esta es una de las ventajas que tiene la osteopatía, que no necesitas 20 terapias o 20 sesiones, o sea, yo creo que la vez que más me han atendido tanto Héctor como Michael, máximo serían tres cuando ya estoy perdida, o dos. Entonces, la osteopatía, eso es lo que me encanta, que es algo integral y es inmediato, ¿no? El cuerpo integra todo esto y él empieza a funcionar de una manera mucho más rápida y es efectiva, ¿no? O sea, es decir, una sesión de osteopatía reemplaza muchas sesiones y además ellos son súper honestos, ¿no? Porque en esto también falta honestidad. O sea, hago una sesión, no, 10 sesiones, ¿no? Ya de una, en cambio la osteopatía no. De hecho, ellos te dicen muchas veces, Héctor, o me dice, no, deja que pase una semana y en una semana si tú ves que el cuerpo no responde, entonces vienes, ¿no? Entonces también me parece que hay honestidad en la osteopatía, hay un conocimiento del cuerpo que el terapeuta o el facilitador le da el espacio al cuerpo. Entonces siento que es
una medicina de la nueva conciencia, no pertenece a la medicina tradicional. Y bueno, yo lo utilizo como a ese nivel mecánico, pero sé que la osteopatía tiene un montón de aplicaciones. Y bueno, hoy les doy la bienvenida a Héctor y a Michael, que nos van a acompañar en este viaje para que la conozcan, es mi objetivo, que interactúen, que se hagan una sesión y que es una alternativa eficiente para todos los problemas de salud. O sea, es inmediato. Les firmo públicamente que la osteopatía es así, inmediato. Es decir, recompone todo el cuerpo y comienza a funcionar. Entonces, primero va a pasar Héctor y luego pasa Michael. Así que le voy a dar la voz a Héctor y él nos va a contar. Quisiera que cada uno también nos haga una breve introducción de lo que es la osteopatía según su experiencia. Y Héctor nos va a hablar sobre el cuerpo, sobre la fascia, que es algo muy importante en la osteopatía, y las emociones. Héctor está en Perú, es fisioterapeuta, es osteópata y también es profesor. Así que, Héctor, muchas gracias por estar aquí y el tiempo es tuyo. Tenía preparado un speech, pero escuchándote creo que mejor voy a reaccionar a lo que tú has manifestado. Definitivamente es un momento en donde nos reunimos y en donde el mundo nos hace mirar hacia ver más la salud que la enfermedad. Y desde la Fundación de la Osteopatía, Steele, el creador, nos habla de eso, ¿no? De que el osteópata debe ser responsable de encontrar la salud, ya que la enfermedad es muy fácil de encontrar. En ese camino de encontrar la salud, los profesionales como los osteópatas tenemos que formarnos mucho, tenemos que prepararnos mucho y conocer mucho el cuerpo humano. Mientras iba preparando lo que iba a hablar este día, ¿no? Trataba de no irme a conceptos tan técnicos. No quiero ser técnico hoy día, no quiero dar una clase de osteopatía como le estaría dando a mis alumnos que estudian osteopatía. Quiero hablar de la osteopatía como osteópata, pero también como Héctor Torres, que encontró a través de la osteopatía un camino de vida, ¿no? Cuando tú dices que la osteopatía es muy efectiva, que la osteopatía es muy integral, que las sesiones no son muy seguidas, todo eso tiene un fundamento en la gran preparación que tenemos los osteópatas en cuanto a conocer la anatomía. Conociendo nuestro cuerpo a profundidad, podemos entender, podemos escuchar sus problemas reales e ir al origen del problema. Y es un viaje el que nosotros tenemos que hacer en cada persona, en cada ser. Si bien la osteopatía su base es el cuerpo, nuestro objetivo de tratamiento es la estructura, ¿no? Nosotros utilizamos el cuerpo, la estructura de una persona para tratar el ser. Es decir, no quiero arreglar huesos, no quiero estirar músculos, no quiero mover articulaciones. Quiero ayudar a una persona a que encuentre, a que tenga la capacidad de poder encontrar la salud. Entonces armé el tema de hoy, que es emociones, cómo las emociones pueden producir dolor, pero para eso, bajo el concepto osteopático, necesitaba una estructura que me apoye a explicar esto. Y ahí es donde entra la fascia. Quiero leerles algo antes de ir a hablar del tema. Es lo siguiente. No conozco ninguna parte del cuerpo que iguale a la fascia como terreno de investigación. A medida que el estudio de la fascia será proseguida, creo que los ricos pensamientos aparecerán en el ojo del espíritu. Más aquí que en cualquier otra parte del cuerpo. Ninguna parte es inútil, pero la fascia es el terreno sobre el cual todas las causas de muerte cumplen su función de destruir a la vida. Cualquiera que sea el punto de vista tomado, descubriremos una maravilla. Aquí es el lugar en donde los glóbulos blancos reconstruyen y dan fuerza para rechazar las impurezas del cuerpo. Esto lo dijo o lo escribió Andrew Taylor Still en su libro Filosofía de la Osteopatía de 1899. La fascia es un tejido que en los últimos años se ha investigado mucho. Hoy en día, no solo los osteópatas, sino todos los profesionales que trabajan con el cuerpo, médicos, cirujanos, fisioterapeutas, etcétera, quienes hacen rolfing, pues hablan mucho de la fascia. Sin embargo, Still ya hace más de 100 años nos había dejado una tarea,
que era investigar y estudiar a este tejido y que a través de él íbamos a encontrar muchas respuestas. Bien, pero el motivo de consulta, el mayor motivo de consulta que los osteópatas recibimos es el dolor. Los pacientes nos vienen a buscar porque les duele algo, ¿bien? Y para poder entender por qué el osteópata muchas veces, cuando tú vas a consultarle porque te duele la columna, o te duele la rodilla, o te duele el cuello, y el osteópata no te toca la rodilla, no te toca la columna y no te toca el cuello, es que nosotros entendemos el dolor solo como una expresión. El dolor es una expresión sensorial. Y esta expresión sensorial quiere decir que el dolor se encuentra más en el sistema neurológico, en el cerebro, que en el cuerpo. Es cierto que existe dolor a través de la nocicepción y que esta nocicepción aparece porque hay un daño de tejido. Es decir, te golpeas y te duele, te cortas y te duele. Sin embargo, no es la única forma que el dolor aparezca. También existe dolor sin nocicepción. Es decir, puede haber dolor sin que tu tejido esté dañado. Es decir, que no necesitas tener un menisco desgastado, una vértebra deshidratada, no necesitas tener un golpe directo en el cuerpo para tener dolor. Hay que entender entonces de dónde viene este dolor. Pues para eso tenemos que entrar a entender un poco al sistema de las emociones. Tenemos que hablar del cerebro límbico, ¿bien? El cerebro límbico reacciona a los pensamientos, ¿sí? Y cuando nosotros pensamos, sentimos. Y cuando nosotros sentimos, estos sentimientos liberan una gran cantidad de sustancias a nivel del cerebro, entre ellos neurotransmisores, hormonas. Es decir, cuando yo pienso en algo, por ejemplo, en esta situación actual, ¿no? Todos estamos metidos en todas las partes del mundo, estamos en nuestras casas haciendo cuarentena, viendo todos los días noticias sobre enfermedad, viendo todos los días cuadros estadísticos de infectados y personas que están muriendo. Es natural que nos entre temor y que nuestra cabeza esté pensando más en nuestra salud o en la salud de quienes nos rodean, ¿no? O nos apena ver la cantidad de personas que están perdiendo la vida. Y estos pensamientos nos producen un sentimiento, y este sentimiento nos deja una huella química. Nuestra química interna cambia en función a los pensamientos o sentimientos que nosotros tengamos. Y ese cambio químico tiene que expresarse de alguna forma. El cuerpo trata de explicar o de expresarse que tu química te está haciendo daño y lo hace a través del dolor. Entonces, muchas veces tú puedes sentir dolor porque tu química interna está alterada. Y es una forma en que el cuerpo dice, está sufriendo por dentro, por eso genera un dolor que tú puedas observar o ver por fuera, para que acudas a un profesional y este profesional no calle el dolor, sino empiece a averiguar por qué te duele. Y cuando hablamos de sentimientos, hay que entender que ese dolor puede estar siendo expresado por un estado de tristeza, un estado de rencor, un estado de depresión, un estado de amargura. Entonces nuestras emociones pueden generarnos dolor. Esto ya lo hemos escuchado hace mucho tiempo. Los psicólogos nos explican esto, quienes ven el dolor crónico nos explican esto, pero ¿cómo es que hacemos ese eslabón entre nuestras emociones y el cuerpo? Aquí es en donde entra la fascia. ¿Bien? En los últimos años, la osteopatía, y creo que muchas profesiones, están cambiando su giro desde una visión tan estructural de mover huesos y vértebras a irnos a un concepto más neurobiológico. Es decir, a ver cómo el sistema nervioso central gobierna casi todas nuestras funciones. Y la fascia tiene una función neurológica importante. Y permítanme leerles otro fragmento más, que está acá. Dice, el alma del hombre, con todas sus torrentes de agua pura, parecen habitar en la fascia de su cuerpo. Cuando uno se ocupa de la fascia, se ocupa y hace negocios con las sucursales del cerebro.
y bajo la ley general de sociedades, así como el cerebro mismo. ¿Y por qué no tratarlo con el mismo grado de respeto? Andrew Taylor Still, fundador de la osteopatía, también escribe esto. ¿Qué nos está diciendo? Que el sistema nervioso rige todas nuestras funciones y que este sistema nervioso utiliza la fascia para que éste sea su intermediario, su comunicador, su sucursal de información. Hoy que se estudia la fascia, se le da una propiedad importante, que es el tejido que mayor propiocepción brinda. ¿Y por qué? Porque tiene una gran cantidad de mecanorreceptores, es decir, la fascia lee los movimientos del cuerpo, los grandes movimientos como esos movimientos sutiles que nosotros no somos capaces de percibir. Entonces, la fascia, al leer estos movimientos, puede generar cambios en nuestro cuerpo y cambios en las funciones de nuestro cuerpo si es que la fascia pierde estos movimientos. ¿Y cómo es que pierde estos movimientos? Pues le cuento un proceso. Cuando nosotros tenemos miedo, ¿sí?, nuestro cerebro ya tiene un mecanismo memorizado de cómo actuar. Cuando nosotros tenemos miedo, empieza a activarse un sistema simpático de protección y se prepara para ser agredido. Cuando el cerebro se prepara para ser agredido, empieza a liberar hormonas de crecimiento que van a coger un tejido que se llama fibroblasto, lo va a transformar en miofibroblasto, y este miofibroblasto está preparado para que si yo tengo un corte, una herida por donde pueda sangrar, inmediatamente el proceso de cicatrización se dé. Entonces, este sistema está en nuestro cuerpo desde siempre. Pero hoy en día, los miedos que tenemos no nos generan que alguien nos agreda o nos corte o terminemos con una lesión física. Por lo tanto, estos miofibroblastos, cuando son liberados por el miedo que yo tengo, no van a encontrar ningún tejido que reparar o cicatrizar. Entonces va a encontrar pequeños espacios en el cuerpo, entre ellos, por ejemplo, las membranas serosas entre las fascias, y va a generar una adherencia, a lo que se denomina hoy en día las densificaciones de la fascia. Y estas densificaciones de la fascia lo que hacen es quitarle movimiento. Cuando se le quita movimiento a la fascia, también se va a quitar movimiento, por ejemplo, a un órgano que esté relacionado con él. Cuando un órgano pierde movimiento, entonces el equilibrio se ha perdido. Y cuando el equilibrio se pierde, poco a poco la enfermedad puede aparecer. Ese es el camino que los osteópatas hacemos. Cuando un paciente llega con una condición, con un signo de dolor, un síntoma o alguna alteración sistémica, porque quienes ya conocen la osteopatía nos buscan porque están estreñidos, porque tienen reflujo, porque tienen cefalea o porque tienen alguna alteración, por ejemplo, en su menstruación, saben que los osteópatas los podemos ayudar. Entonces, nos vienen a contar esas condiciones. Mi trabajo va a ser encontrar qué víscera, por ejemplo, dejó de moverse. Y cuando esa víscera se dejó de mover, empiezo a buscar qué tejido está limitando el movimiento de esa víscera. Entre ellos, por ejemplo, podría ser la fascia. Y luego me preguntaré, ¿y por qué la fascia dejó de moverse limitando el movimiento del órgano? Entonces voy a ir a entrar al estado de situación del paciente, ¿no? Voy a ir a preguntarle cómo se siente, cómo está pasando esta situación. Y así voy a entender que tal vez es una emoción la que esté dejando una huella de pérdida de movimiento en el tejido facial y una alteración en la víscera. Y es por eso que este paciente tiene dolor. Y hay otro sistema más que gobierna todo esto, que es el sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo tiene estas dos partes importantes, que es el sistema simpático y el sistema parasimpático. Uno que nos prepara para huir, nos prepara para defendernos, nos activa totalmente, que es el sistema simpático, que aleja la sangre de todo el sistema visceral y la lleva más hacia la zona musculoesquelética. Pero después de este desgaste viene la recuperación, y quien se encarga de la recuperación es el sistema parasimpático, el sistema que activa la digestión para volver a adquirir energía y recuperarnos. Si esto se mantiene en equilibrio, pues vamos a estar sanos. Pero si por algún motivo, principalmente las emociones juegan mucho en esto, hay un desequilibrio entre la actividad del sistema simpático y el sistema parasimpático, entonces vamos ya a entrar en una situación de desequilibrio. Y nuevamente el desequilibrio en el cuerpo te va a llevar a la enfermedad.
Entonces, hoy en día, el osteópata no solamente va a buscar y va a hacer un trabajo estructural en los tejidos, movilizándote, sino que también va a entender cómo está trabajando tu sistema nervioso, autónomo, cómo es que las emociones están afectando tu vida, tu salud. Y si bien no somos psicólogos y no vamos a trabajar sobre este problema, vamos a poder saber derivar o por lo menos conducir de alguna forma. Hay algo muy importante con respecto al dolor. Depende mucho lo que nosotros pensemos del dolor que tengamos para que tengamos más o menos dolor. Si yo tengo un dolor e ignoro por qué me duele, entonces muchos pensamientos van a entrar a mi cabeza y muchos temores infundados. Pero cuando alguien me explica que me duele por A o B motivo, entonces, y me dice, no te preocupes, esto se puede mejorar, inmediatamente empieza un proceso por el cual el dolor se te empieza a ir. Es decir, importa mucho lo que cada persona piense de lo que está sufriendo. Ese es el factor cognitivo del dolor. Si nosotros educamos a las personas y les decimos que el dolor es una manifestación que tu cuerpo intenta contarnos de que algo no está funcionando bien, pero que esto tiene solución gracias a poder equilibrar tu cuerpo, inmediatamente, solo con esas palabras, sin tocar a un paciente, el proceso de curación está iniciando. Entonces, hay muchos caminos para poder explicar cómo una emoción, a través de la fascia o a través del control neurológico, puede presentar manifestaciones de dolor en el cuerpo. Y los osteópatas tenemos muchas herramientas para diagnosticarlos y tratarlos. Espero que no haya sido muy tedioso lo que he explicado. No, para nada, Héctor. De hecho, rescato dos cosas que tal vez no la había mencionado. Uno, que la osteopatía es cero intrusiva en el cuerpo, es demasiado delicada. O sea, tal vez alguna vez hacen algún ajuste y algún movimiento, pero no es algo, es como decía, vienen por tal lado y tocan tal lado, ¿no? Entonces, es interesante, uno empieza como a despertar esa sabiduría del cuerpo. Y la otra cosa también que rescato, porque de la parte técnica no puedo estar, es que ellos inmediatamente te ven, te empiezan a reparar. Claro, uno llega todo, no, es que me duele, ¿no? Y siempre son positivos, o sea, te dan confianza y yo creo que desde ese momento ya la osteopatía comienza a actuar, es lo que acaba de decir Héctor al final, es todo como bioquímica y es como confianza, es verdad, jamás he ido donde ellos y es como, no, sino siéntate, vamos a reestructurar ese cuerpo, vamos a formatearlo, ¿no? Siempre están, y esto es importante, no lo había visto así tan fuerte, pero así es. Aquí está Michael, gracias a Michael. Hola. Mi cuerpo funciona y puedo viajar por todo el mundo y sigue respondiendo y cada vez que vengo a Madrid, lo primero que hago es visitarlo porque siento que mi cuerpo, de hecho, ahora lo percibo, cuando ya estoy forzándolo mucho, después de 6 meses, es como, necesitamos osteopatía, ¿no? Michael, por favor, ya llego, porque es precioso. Te doy la palabra. Muy bien. Buenas tardes, noches, medios días, donde quiera que estéis. Gracias por asistir y gracias por la introducción que has hecho, Diana, que la has hecho perfecta, y por los halagos que nos has dedicado. Y bueno, lo has resumido, la verdad es que muy bien. Bueno, quizás me he metido un caramelo antes de tiempo, pensé que Héctor iba a hablar algo más, entonces espero que se me entienda bien. Pues tengo un caramelo, me lo he colocado aquí en un ladito como los roedores, pero es que está muy rico. Luego os diré qué tipo de caramelo es. Bueno, pues yo voy a continuar con la propuesta que bueno, pues que me había sugerido Diana. Estuvimos hablando de varias propuestas dentro de lo que hacemos en nuestra escuela y la que hemos elegido se llama osteopatía hormonal. La osteopatía hormonal, como osteópata, la integré hace ya unos cuantos años a partir de la lectura, sobre todo de un libro que me lo recomendó un compañero de osteopatía que se llama Drogas endógenas. Aquí está. De Joseph
Zechenbauer. Luego, si alguien tiene interés, no os preocupéis que os lo facilitaré. Es un libro muy antiguo, se descatalogó, luego no sé si se volvió a publicar, pero lo cierto es que yo me lo compré, lo dejé ahí guardado y dije, bueno, ya me lo leeré, porque tenía así como la letra pequeña y bueno, una estructura así como que no me llamaba mucho la atención, hasta que un buen día le metí mano y acabé con él. Y es un señor que bueno, pues que hablaba de la posibilidad de poder, aparte de que hacía una muy buena descripción del poder que tenían estas drogas endógenas, que no es otra cosa que las hormonas y los neurotransmisores, que son sustancias que viajan por nuestro cuerpo, se producen en distintas estaciones corporales, que luego si surge y viene a colación, pues os mencionaré alguna de ellas. Incluso os voy a proponer una pequeñita práctica al final, a modo de experiencia, para que veáis el efecto tan espectacular que tiene el poder participar con tu propio sistema endocrino. Sistema endocrino que, por otro lado, los libros de anatomía, fisiología y patología, bueno, pues no hacían más que decir que es un sistema involuntario en el cual nuestro deseo, nuestras ganas de poder participar sobre él, pues en principio no estaban contempladas. Pero a mí cada vez que me dicen que algo no se puede hacer, pues sigo conservando ese espíritu de niño de decir, ¿cómo que no se puede? Pues vamos a no solo a intentarlo, sino a probar, a ver si se puede. Y entonces comencé a intentar inducírmelas por mi propia cuenta, así de manera así como intuitiva, y llegó un momento que empecé a darle un valor y una certeza a lo que yo estaba haciendo, porque sobre todo empecé a notar cambios espectaculares en cuanto lo integré con la osteopatía. Máxime cuando comencé a tocarme los huesos del cráneo y a relacionarlo con lo que yo llamaba las estaciones, digamos, de control. Porque para mí el sistema endocrino es como una especie de empresa de mensajería o oficina de correos, donde hay unas oficinas centrales que se localizan principalmente en la cabeza, que son principalmente pues el hipotálamo y la hipófisis. Entre esas dos estructuras, que son, digamos, la torre de control del sistema, están organizando todo lo que está pasando dentro del territorio nacional del cuerpo, donde nos vamos a encontrar las distintas delegaciones o sucursales a donde va a llegar ese producto en forma de hormona o de neurotransmisor, con una información muy clara. Es decir, el sistema endocrino lo que hace es mandar mensajeros en moto, en furgoneta o en camión, depende del volumen de información que tenga que transportar, y lo va a hacer a través de dos vías. Una que es la vía sanguínea y otra la vía nerviosa. Y cuando llega a destino, le va a decir a cada parte del cuerpo, a cada glándula y a cada tejido, qué es lo que debe de hacer para adaptarse lo mejor posible al entorno, porque para eso sirve, entre otras cosas, el sistema endocrino. Nos adapta ante una situación de hambre, ante una situación de frío, ante una situación de miedo, de estrés, como decía antes Héctor, ante una situación de cansancio, ante una situación de deseo sexual o de apatía sexual, y a partir de ahí el sistema pues va enviando mensajeros a las distintas zonas para que nosotros nos vayamos adaptando a ese entorno de la forma más óptima y con el único objeto de mantenernos en el mejor estado corporal, con la mejor homeostasis, que es el estado de equilibrio del cuerpo, y en definitiva para aportarnos bienestar. Porque ahora me voy a salir un poco del discurso que estoy diciendo, porque si algo he descubierto hasta la fecha en relación al cuerpo y al conjunto de células que nos componen, que está en torno a unos 100 billones de células, con sus 100 billones de microorganismos, no sé si puedo hablar de esto, pero que sepáis que tenemos tantas células como microorganismos dentro del cuerpo que coexisten en un sistema de equilibrio para mantenernos pues, vivos y mantenernos bien adaptados a nuestro entorno. ¿Y sabéis lo que he descubierto básicamente que nos piden a cambio las células con todo el trabajo inmenso que hacen, de las múltiples funciones que hacen a lo largo del día? Que hagamos lo que nos dé la gana, es decir, que hagamos lo que esté bajo nuestra voluntad, que nos dirijamos siempre a donde vayamos porque queremos.
Porque en cuanto vayamos en contra de nuestra voluntad, que sepáis que vamos a ir en contra de la voluntad de 100 billones de células y de 100 billones de microorganismos. Y eso es mucha gente a la que llevarle en la contraria. Por eso la mayoría de veces que nos enfrentamos a una situación, vamos a decir, de disgusto, de sentirnos obligados o de sentirnos forzados, que sepáis que vais a forzar y vais a obligar a transportar a todo ese personal que va con vosotros y que va a ir con la misma actitud. Por tanto, es bastante fácil que nos encontremos con algún problema. Con problemas de incidentarnos, eso ya lo he comentado en otros encuentros, y antes de cualquier accidente que sepáis que normalmente hay pequeños incidentes, pequeños golpecitos, pequeños olvidos, pequeños contratiempos que nos están advirtiendo de que básicamente no estamos viviendo en el presente. Y es algo que considero que no debemos olvidar. Debemos, creo que, aprovechar esta situación, este momento, para rescatar dos aspectos que nos conectan con el mundo animal. Lo que pasa es que como nos han civilizado y nos han llenado de normas, nos han llenado de conceptos y de normas de comportamiento, pues nos hemos olvidado de esos dos elementos importantes, que son nuestra intuición y nuestro instinto. Y muchas veces nuestro instinto nos dice no vayas a ese sitio, o al menos no vayas en este momento, porque probablemente te vas a encontrar con una situación de desequilibrio. Situación de desequilibrio que empieza en el sistema endocrino. Empiezan todos los mensajeros a decir, ¡ay madre, que nos estamos dirigiendo a un sitio que no queremos! Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues bueno, vamos a intentarnos adaptar de la mejor forma posible. Vamos a alterar la función, por ejemplo, de la glándula tiroidea, que entre otras cosas se encarga básicamente, sobre todo, de regular la velocidad del metabolismo de nuestras células. Y así, cuando nos enfrentamos a una situación que no queremos o que nos está exigiendo una velocidad a la que no nos podemos adaptar, pues vamos a encontrarnos con alteraciones de hiper o de hipotiroidismo. En otro momento o en otra ocasión ya podremos hablar de esto cuando hablemos, por ejemplo, de la nueva medicina germánica del Dr. Hammer, donde a día de hoy tampoco puedo separarlo de mi conducta terapéutica, porque practico osteopatía y osteopatía integrándola cada vez más con lo que yo considero que es lo mejor de las otras disciplinas que yo voy integrando dentro de mi consulta, como puede ser eso, el sistema endocrino, la nueva medicina germánica, el poder de la palabra. Muchos de los que venís a mi consulta pues ya sabéis que al final no es solo osteopatía lo que estamos haciendo una terapia pues sobre todo fundamentada en la osteopatía, porque la osteopatía si algo tiene es que tiene una visión sobre todo horizontal, tiene una visión panorámica sobre lo que le puede estar pasando al paciente. Algo que no se nos debe olvidar es que cuando entra un paciente debemos mirarle a la cara, debemos escucharle, hacer gala de eso, de una buena escucha, saber qué es lo que quiere, qué es lo que espera de nosotros, para que nosotros tratemos de desmontarle todo su sistema de expectativas, porque básicamente, como decía antes Héctor, sobre todo lo que quieren es que le quitemos el dolor. Pero yo muchas veces les respondo, digo, yo ni quito ni pongo. Somos principalmente facilitadores del médico interno que tú llevas dentro. Ese es el que verdaderamente te va a sanar y te va a curar. Pero si algo sabemos hacer los osteópatas es sobre todo averiguar dónde están las áreas del cuerpo donde hay una pérdida de movilidad, donde haya una restricción, tanto a nivel mecánico en una articulación como a nivel de una víscera que no esté funcionando correctamente, como sus serosas, envolturas que no estén deslizando correctamente, como su sistema sacrocraneal que no esté moviéndose adecuadamente con sus huesos que se mueven, pese a que todavía haya algunos espacios de la comunidad científico-médica que todavía no lo reconozcan. Y como decía antes, si algo sabemos hacer es devolverle la movilidad a esos tejidos. Porque donde hay movimiento, donde se mantiene la movilidad, es muy difícil que se produzca una enfermedad. Sin embargo, donde hay un estancamiento, igual que en las aguas, cuando se estancan, ahí es fácil que se produzca una alteración. Por eso es muy importante que sepamos liberar esas estructuras, desbloquear esas zonas de paso, principalmente de la sangre y del sistema nervioso, que son las dos vías principales de comunicación del cuerpo, son las dos carreteras que tenemos que descubrir dónde está el atasco, dónde se ha caído el camión, dónde se ha tumbado el puente, dónde está el tráfico ahí congestionado, porque en el momento que lo liberamos, sabemos que se va a descongestionar y
sabemos que el cuerpo va a hacer lo que tiene que hacer. Lo que no sabemos, a ciencia cierta, es cuánto tiempo vamos a necesitar para que toda esa situación, bueno, pues se armonice y aporte los resultados que, lógicamente, el paciente desea recibir. Porque es como si de repente estamos conduciendo por una carretera, nos encontramos un atasco, hay una retención y muchas veces no sabemos dónde está verdaderamente la causa de la retención porque no alcanzamos. Vemos una fila de coches y posiblemente sea porque ha habido un accidente. Todos entendemos perfectamente que cuando se libera ese atasco se va a restablecer la circulación, pero dependiendo de donde tú te encuentres, pues tardarás más o menos. Lo mismo ocurre cuando nosotros liberamos cualquier alteración corporal en nuestros pacientes. Por eso es muy importante saber transmitirles que sean pacientes y que lo que hoy hemos liberado no exige que mañana tengamos que hacer la otra sesión y pasado otra, porque Steele también decía, había un axioma de Steele muy claro que era: cuando encuentres la lesión, hállala, ajústala y déjala. Porque tienes que dejar al cuerpo a que actúe. Siguiendo con lo que os estaba comentando del sistema endocrino, fijaos qué bonito el poder interactuar con este sistema. Yo llevo ya muchos años trabajando con él y de hecho he llevado la osteopatía hormonal a un seminario de formación de apenas 4 días, donde enseñamos a que los alumnos sepan liberar esas vías de conducción, ese transporte, descubrir en qué parte del cuerpo está el atasco para que la torre de control, cuando quiera activar la función de la testosterona, de la tirotropina, de cualquiera de las múltiples hormonas que se organizan desde la torre de control, se activen y se movilicen dentro del cuerpo en cada una de las estaciones hormonales, que tampoco son tantas, pero son importantes y todos seguramente vais a reconocerlas. Tenemos la tiroides en esta zona, tenemos la glándula timo, que se encarga de enseñarle a los linfocitos a identificar cuáles son sus propias células para no atacar al propio cuerpo. Seguramente a muchos de vosotros os suenan las enfermedades autoinmunes, esas de, pues es que me han detectado una enfermedad autoinmune donde el cuerpo no me reconoce mis propias células y me ataca. Fijaos que eso, cuando nosotros regulamos la glándula timo, liberando toda la estructura costal, del esternón, del diafragma del agujero de entrada torácico, que conocerán muchos osteópatas, cuando liberas esa estructura a nivel mecánico, la persona libera también su glándula timo y libera también esa situación de paradoja dentro del cuerpo que no sabe identificar a sus propias células. Pero yo quiero dar un salto un poquito más elevado en relación a eso, entrando en el espacio de la actitud de la persona. Es decir, una enfermedad autoinmune no aparece solo porque la glándula timo no esté funcionando correctamente, sino porque seguramente la persona también se está atacando a sí misma. Es decir, hay una actitud de no aceptación de uno mismo. Es ese tipo de personas que muchas veces se autoexigen demasiado, e incluso se insultan, incluso se descalifican, no les gusta cómo están envejeciendo, le echan la culpa a la celulitis de que no tienen buen tipo, le echan la culpa al pelo de que lo están perdiendo, a las arrugas. Ese tipo de actitud es una actitud muy autoinmune, cuidado con ella. Hay que empezar por ahí también, hay que empezar por la torre de control. Porque nuestro cuerpo recibe las órdenes continuamente del cerebro, que es la centralita, pero la centralita recibe las órdenes de nuestro programador. ¿Y nuestro programador quién es? Pues es nuestra psique, es nuestro sistema de creencias, es nuestra forma de pensar, es nuestra forma de hablar. Es muy importante el poder de la palabra. Es muy importante saber expresarnos con dulzura, con amor hacia nosotros, porque eso va a hacer que también nuestra agua, nuestro 70% de agua, tenga una buena cristalización. Como decía el doctor Masaru Emoto en su maravilloso libro Los mensajes del agua, pues si alguien no lo conoce, fijaos cómo reacciona nuestra agua al poder de la palabra y al poder de la intención. Es muy importante saber expresarse correctamente y sobre todo no correctamente desde un punto de vista erudito y lingüístico, sino desde un punto de vista de utilidad. Cada uno que se exprese con las palabras que quiera, y se puede decir qué bonito estoy o qué buenorro, qué macizo estoy, qué tipo tengo y qué bien bailo. Dite lo que tú quieras delante del espejo y no te descalifiques porque eso puede ser la puerta a abrir una enfermedad de este estilo. Con este trabajo también de osteopatía hormonal,
podemos influir sobre nuestras suprarrenales. Las cápsulas suprarrenales se encargan, entre otras cosas, de regular nuestra capacidad de reacción a través de la médula suprarrenal, donde tenemos las catecolaminas, que son la adrenalina, la dopamina y la noradrenalina. Adrenalina, noradrenalina y dopamina, creo que he dicho, ¿no? Bueno, pues esas son las hormonas que nos mantienen en un buen estado de actividad, de respuesta, de tener también capacidad de imaginación, de fantasía, de creatividad. Todo eso depende de un buen nivel de dopamina en sangre. Fijaos que la dopamina también es es una hormona que hace que la respuesta cardíaca sea eficaz. Por tanto, las personas que tienen bien armonizadas esas catecolaminas tienen bien armonizada su capacidad de respuesta, tienen sus reflejos en una buena disposición y además tienen capacidad y tienen recursos para salir de situaciones difíciles, precisamente porque tienen un buen nivel de dopamina. Saber salir de una situación difícil significa saber tener una buena capacidad, eso de imaginación, de creatividad y muchas veces de fantasía. O sea, es bueno fantasear de vez en cuando, porque cuando luego empiezas a cribar y a quitar el exceso de fantasía, queda la parte imaginativa y de la parte imaginativa nos conducimos a la parte de creatividad, de la creación. Después tenemos en la corteza suprarrenal, tenemos el cortisol y la aldosterona. El cortisol ya sabéis que es la hormona del estrés, pero es una hormona que en una dosis adecuada es muy eficaz y no nos tiene por qué hacer daño. Pero como decía antes Héctor, si tú entras en una situación de mucho estrés que te empieza a desbordar, vas a hacer que el cortisol también se desborde. Y el cortisol va a afectar a otras estructuras del cuerpo, minimizando su capacidad de funcionamiento en equilibrio. Ojo con ese exceso de estrés, y cuando empecemos a sentir que no nos estamos encontrando de una manera armónica, tendremos que bajarlo. Luego os diré, como os he dicho hace un ratito, os daré alguna pista para que aprendáis a autoestimularos las hormonas o armonizarlas si están en un exceso, si están sobrepasadas, para que os deis cuenta de lo rápido que funciona, porque en apenas 4 o 5 minutos vais a notar los efectos. Ya voy a ir terminando con la zona de las gónadas a nivel sexual, donde el poder tener acceso a una buena armonización también de ese sistema nos va a ayudar a mantener nuestras funciones sexuales de manera adecuada. No solo la parte reproductiva, en cuanto a la producción de óvulos sanos, de buenos espermatozoides, de producción de testosterona, sino también al hecho de mantener un buen nivel de potencia sexual y de apetito sexual. Porque mantener un buen nivel de apetito sexual está garantizando que tengáis un buen nivel, un nivel óptimo de adaptación a vuestro entorno. Porque fijaos, cuando tenemos apetito sexual y lo satisfacemos de la manera que cada uno pueda, y ahora mismo, dadas las circunstancias, pues cada uno que haga lo que pueda, en grupo, en pareja o de manera individual, con unos buenos autoservicios, no penséis que eso es ni mejor ni peor. Es decir, cada vez que uno se estimula sus zonas erógenas, que sepa que va a liberar 3 hormonas, mínimamente, que son las endorfinas, que es morfina endógena, fijaos, es el analgésico más potente que se ha descubierto y está en la naturaleza y está dentro de nosotros. Lo han llegado a medir como 100 veces más potente que cualquiera de los derivados de la morfina vegetal, de los opiáceos. Y lo produce nuestro hipotálamo. Ahora os diré cómo lo podemos estimular. Liberamos oxitocina. La oxitocina es la hormona que no solo estimula la contracción uterina para facilitar la expulsión del bebé durante el parto, sino que estimula la contracción de toda la musculatura lisa de todos los órganos huecos. Y tenemos kilómetros y kilómetros de órganos huecos, empezando por las arterias, las venas y todos sus capilares. Si seguimos por el aparato digestivo, desde la boca hasta el culo, con perdón, está todo tapizado de musculatura lisa, que lo que hace a través de la oxitocina es estimular el avance de su contenido, con lo cual un buen nivel de oxitocina nos va a facilitar los procesos digestivos y la evacuación de sus residuos. Pero es que también va a estimular la tubería de las vías urinarias, con lo cual vamos a mejorar toda la eliminación de nuestros líquidos y el funcionamiento de nuestros riñones. Eso en cuanto a la oxitocina. Y por último, la dopamina. También se libera la dopamina con la estimulación de las zonas erógenas. Y la dopamina, como os he anticipado antes, es una catecolamina que, aparte de colocarnos en una situación de buena atención, de creatividad, de fantasía,
de imaginación, lo que hace es que garantiza, es, por decirlo de alguna manera, el combustible que garantiza que tu corazón no se pare. Por eso, en este otro libro del señor Don Michael Colgan, que curioso se llama Michael, me hace gracia, se titula La salud hormonal. En este descubrí que este señor atribuye a la dopamina el aspecto de la confianza. ¿Cómo no? Si la dopamina es el combustible del corazón y que es el único órgano, músculo del cuerpo que no se puede parar en ningún momento, fijaos que vuestro corazón no puede descansar ni un minuto. Si la dopamina garantiza que el corazón lata, la dopamina se la considera la hormona de la confianza. Cuando estéis en alguna situación que tengáis miedo, porque precisamente la confianza yo creo que es lo contrario al miedo, por ejemplo, ante una entrevista, ante una situación más o menos crítica, una declaración de amor, que uno se pone nervioso, pues hay que estimularse la dopamina, ¿bien? Y pues quería terminar con, pues dándole, aparte que os voy a enseñar ahora ese pequeño ejercicio para que os estimuléis las hormonas que en un momento dado podáis sentir que no están funcionando en equilibrio, sí quería despedirme precisamente con el corazón, porque ya que es el órgano que no descansa, por lo menos una vez al día que le hagáis un ejercicio de reconocimiento. ¿Cómo? Simplemente poniendo una manita delante, la otra encima, reforzando y dándole las gracias porque no se para y que no se pare. Porque es un gran trabajador, es incansable. ¿Os imagináis estar todo el día haciendo así con la mano, con un martillo? En algún momento una contractura va a salir por algún sitio. Pues el corazón no se contractura. ¿Pero por qué no se contractura? ¿Y cómo podemos garantizar que el corazón no se contracture? Haciendo lo que os pida vuestro ser. Y para eso no perdáis vuestro instinto y vuestra intuición. Y bueno, me voy a despedir con el ejercicio este que os iba a decir, que es tan sencillo como poneros es uno de los ejercicios que yo os enseño en el curso. Este es lo que yo llamo la autoestimulación. Simplemente es colocaros una mano así en la frente y lo que vamos a hacer es fusionar con lo que se llamaría la zona del tercer ojo, esta zona del entrecejo. Nos ponemos así la mano con 2-3 dedos y fusionar es pegar la mano al máximo, pero con el menor nivel de presión posible. Cerramos los ojos y le vamos a pedir a nuestra torre de control, no hace falta que entremos en tecnicismos del hipotálamo, núcleo arcuato, no sé cuánto, hipófisis, lóbulo anterior, para eso ya están los cursos, que os invito a que vengáis a los cursos cuando nos den el alta. Pero de momento vamos a practicar con esto. Fusionamos, cerramos los ojos y le decimos a nuestro cerebro que segregue o que estimule la sustancia que en este momento yo necesite para sentirme lo mejor posible ante la situación que sea. Por ejemplo, pues ante una entrevista, ante un encuentro amoroso, ante una situación más o menos complicada, ante una situación de frío, incluso ante una situación de hambre. Imaginaos que no tenéis para comer en ese momento y tenéis mucha hambre. Le podéis pedir a vuestro hipotálamo que armonice esa situación, entre tanto encontráis algo para comer. Ahora mismo, pues cada uno que le pida a su cerebro, durante un minutito, más o menos, que se segregue lo que él quiera para encontrarse bien respecto a lo que quiera. Venga, os invito a ello y lo único que tenéis que estar atentos es a la sensación, a la respuesta que os va a dar vuestro cerebro. En cuanto pase, en menos de un minuto lo vais a notar, en cuanto notéis una especie de repulsión, una especie de frente que se infla, eso significa que la mano ya la podéis quitar. Es como si hiciéramos un pedido en un sitio y nos dejan en llamada en espera. Cuando ya nos entregan el pedido, lo vais a notar porque la frente se va a hinchar. Bueno, me voy a callar y cada uno que pida lo que quiera a su cerebro, que os lo va a dar.
Bueno, aquí voy a abrir a Héctor y a Michael, agradecerle también. Yo voy a hacer, mientras, las personas, por favor, me pueden escribir o activan el video si quieren hablar. Así yo les doy el paso al micrófono si les quieren preguntar, ¿no? Yo siempre recuerdo que Michael me enseñó este ejercicio, ¿no? Y me decía, si necesitas antiinflamatorios, tu cuerpo los produce. Necesitas antibióticos, el cuerpo los produce, ¿no? Cuando tengo algún golpe me dice, ¡ay, está hinchado! Agradécele porque está reparando el tejido, me dice, ¿no? Entonces, siempre está ahí. Tengo una pregunta para Héctor y tengo una pregunta para ti, mientras la gente comienza, por favor, a hacer preguntas o a activar. Una para Héctor. Bajo esto que han compartido, ¿es posible que la osteopatía llegue para sanar cualquier tipo de enfermedad o para activar la sanación del cuerpo? Es posible. No importa si sea mecánica o a nivel interno. Para activar la sanación del cuerpo siempre. O sea, inclusive muchos osteópatas acompañan a personas enfermas de cáncer en sus últimos estadios, porque lo que buscamos es, o sea, estar sano, ¿sí? No significa no tener ninguna enfermedad, significa estar preparados para estar felices, ¿no? Para poder crear, para poder dar, para poder compartir. Entonces, una persona puede tener una condición clínica que se denomina enfermedad. Sin embargo, si es capaz de ser feliz, de crear, de compartir, de dar, sigue estando sana. Vale, gracias Héctor. Y voy a hacerle una pregunta a Michael porque quiero ver desde la visión osteopática, ¿no? Por ejemplo, como tenía una mamá que trabajaba en un hospital, pues yo me automedicaba desde que tengo uso de razón hasta que hice este cambio vital hace unos 6, 7 años. Entonces, ¿qué sucede con los antibióticos químicos? Porque esto es como dulces, o sea, es... primero, que nos especifiques quién produce el antibiótico en el cuerpo o cómo funciona y cómo el daño que le hacemos al cuerpo, porque sé que cuando tomamos mata todo, ¿o no? Un poquito de luz por ahí. Vale, gracias. Pues mira, a eso igual la respuesta no sé si te va a convencer o no, pero antibióticos como tal, yo al menos no los conozco, no existen en el cuerpo. Ah, ¿no? Es decir, no, vamos a ver. Lo que sí existe es una reacción inmunitaria contra elementos que puedan estar circulando por el cuerpo y que puedan estar cursando con una actividad patógena. Pero ¿cuándo aparece la patogenia desde el punto de vista de los microorganismos en el cuerpo? Cuando las colonias de todos esos microorganismos que se encuentran en nuestro cuerpo se encuentran en desequilibrio, porque la presencia de bacterias, de hongos y de virus, lo voy a entrecomillar, porque la presencia de los virus a día de hoy es más que discutible. Os invito a que vayáis investigando, porque bueno, pues ya hay varios autores que están afirmando que los virus no es otra cosa que fragmentos de ADN y de ARN que se descomponen desde el núcleo cuando la célula está intoxicada. Se libera el torrente sanguíneo y eso es lo que ahora mismo están registrando los aparatos de medición, que por cierto no son del todo fiables. Unos miden una cosa y otros miden otra. Por tanto, me voy a limitar a responderte en cuanto a las bacterias, porque las bacterias sí que se han visto de manera completa en microscopios ópticos y electrónicos, mientras que los virus a día de hoy todavía no se les ha visto de manera completa. Entonces, en cuanto a una infección bacteriana que se suele medicar desde el punto de vista de la medicina con antibióticos, desde el descubrimiento de la penicilina, que no es otra cosa que un derivado de un hongo, lo que hacen es, pues de alguna manera arrasar con parte de esa flora, pero sin preguntarle al cuerpo si quiere que hagamos eso o no. Porque el ciclo que ha activado, todo ese conjunto de microorganismos, tiene una función biológica. Y para eso está la nueva medicina de Hammer dando respuestas muy biológicas. Es decir, cuando aparece un proceso infeccioso es porque todos esos elementos que están ahí participando están cumpliendo una función, y están cumpliendo también una función de transporte de toxinas y de elementos que hay que expulsar o que hay que cambiar de sitio. Y esa respuesta inflamatoria
no es otra cosa que una respuesta para adaptarse mejor a una situación donde muchas veces hay que reconstruir tejidos y a veces hay que destruirlos, como por ejemplo ocurre en muchos adenomas, en muchos adenocarcinomas, donde nos encontramos que está, por ejemplo, en la tuberculosis, el bacilo de Koch, participa precisamente, el que tengamos un buen nivel de bacilo de Koch va a participar para que ante una situación de tuberculosis o de cáncer de pulmón podamos retirar el exceso de pulmón que se ha producido ante una situación de conflicto biológico de miedo a la muerte. Okay. Entonces, la presencia de todos esos microorganismos, quien mejor lo va a regular va a ser nuestro cerebro. Pero ¿quién da las órdenes nuevamente a nuestro cerebro? Nuestro programador. Pero el programador sabemos que está construido en base a las creencias y al diálogo y al discurso que tiene incorporado la persona adentro. Si la persona se está entregando en confianza a un terapeuta o un médico que le está diciendo lo que está ocurriendo dentro de tu cuerpo es biológico y lo que sí vamos a hacer es controlar que no se nos dispare, lógicamente, si en un momento dado hay que dar una dosis de antibiótico, por favor que se dé la dosis mínima. El doctor Hammer tampoco decía no se medique y no se haga cirugía, por supuesto. Si de repente ese proceso infeccioso puede obstruir una zona vital del cuerpo y te va a ahogar, pues lógicamente entre seguir los designios de tu biología y salvarte, pues igual hay que salvarte, pero una vez que se ha estabilizado al paciente hay que vigilar a los microorganismos, pero no hay que ir contra ellos como si fueran nuestros enemigos, porque ya hemos dicho al principio que conviven en sana coherencia con nuestras células. Entonces, solo cuando hay un desequilibrio, que generalmente lo provoca el estado de pH de nuestras mucosas, cuando hay un nivel de acidez elevado, entonces es cuando los microorganismos se frotan sus manitas y se ponen a reproducirse para cumplir el ciclo biológico que le está invitando ese terreno ácido. Si no, no crecerían. Si tú no riegas una tierra, si tú no riegas en un desierto, ahí no crecerá nada. En el momento que empiezas a regar, abonas el terreno y entonces crecerá y proliferará lo que tenga que proliferar. ¿Pero qué va a proliferar? Lo que ya estaba allí. Eso no viene de fuera. Nosotros estamos construidos con nuestros microorganismos. Así que, por favor, quiero aprovechar este momento para no echarle tanto la culpa a esa amenaza que yo denomino a día de hoy la amenaza invisible. Perfecto. He aprendido cosas hoy. Bueno, una pregunta para Héctor. Dice, ¿los ganglios pueden ser creados por crisis emocionales? Estoy trabajando mis emociones, hago ejercicio, pero el bulto sigue ahí y a veces causa dolor. Bueno, un ganglio aparece porque hay un proceso de activación de trabajo linfático. Bien, si nos referimos a un ganglio linfático que podría estar ubicado de repente en una zona axilar, en una zona inguinal o a nivel del cuello, pues estos ganglios aparecen porque el sistema inmunológico ha encontrado algo y está almacenando células de defensa para poder combatir. Entonces hay que ver qué está leyendo su cuerpo y por qué ese ganglio está activo, porque está tratando de defenderse de algo. O hay una impureza que está desechando, porque de eso se encarga el sistema linfático de transportar elementos que nos protegen y también de recoger sustancias de desecho. Entonces, si un ganglio está activo es porque hay un proceso ahí aún también activo, ¿no? Ahora, con respecto a las emociones, o sea, ¿qué es lo que va a hacer la emoción? La emoción va a disminuir la capacidad que tiene tu cuerpo de defenderse. Entonces, si esta capacidad está disminuida, tal vez el proceso continúe y el cuerpo no sea capaz de finiquitarlo. Entonces, sí podría tener algún tipo de relación ahí. Hay que trabajarlo, que visite un osteópata. Perfecto. Bueno, hay una pregunta, pero esa la voy a responder yo. En caso de que no haya un dolor en específico, ni siquiera empezar con una sesión, ¿cuál sería o por qué parte del cuerpo empezaría, no? Las sesiones osteopáticas son integrales, o sea, yo puedo ir por la rodilla, pero le terminan a uno tocando todo el sistema, ¿cómo es? El líquido encefalorraquídeo, el cráneo, todo. Entonces, da igual, o sea, yo puedo ir con un dolor de la mano y sí lo manipularán, pero al final una osteopatía es una sesión integral. Entonces, de pronto este dolor de la mano es de la vesícula, del estómago, de por acá de un diente. A mí me ha pasado muchas sesiones. Por ejemplo, fui del pie y era por acá ya no me acuerdo, me atendieron los dos. Michael me ajustó una parte y luego seguí sin caminar bien y Héctor me la terminó de
de ajustar y tenía todo un tema que no tenía nada que ver con el tobillo, al menos dentro de mi mente, ¿no? Pero emocionalmente tenía toda una biología. Entonces, una sesión de osteopatía es integral, no te van a ver la rodilla o tengo un dolor. Y lo que les dije, hoy mi conciencia me ha dado, voy por mantenimiento, o sea, por darle, por ajustarle todo lo que tenga, porque desgastamos un montón el cuerpo a nivel físico, yo lo desgasto mucho a nivel físico y obviamente a nivel emocional. Entonces la gente debería tener un osteópata como yo los tengo a ellos, de mantenimiento, de mi regalo al cuerpo. Quería hacer una aclaración y la voy a decir públicamente. Las sesiones de osteopatía tienen un precio más elevado que una terapia normal en todo el planeta porque conozco muchos osteópatas y es normal. Pero a esto los invito. ¿Por qué? Porque una sesión de osteopatía es mucho más potente y poderosa que la medicina tradicional. No la estoy descartando a la medicina tradicional, pero yo he estado en los dos y veo cómo la osteopatía en conjunto y me hace tomar conciencia de mi cuerpo, de mis emociones, del origen, y es como lo que decían ellos dos, le dan la capacidad al cuerpo de activar su propia sanación y de que él continúe el proceso, ¿no? A ver, otra pregunta. Dice, para Michael, gracias, tengo displasia de cadera desde que nací. Ahora tengo artrosis. El año pasado hice una sesión de osteopatía que estaba de paso por mi ciudad, me ayudó mucho. ¿Cuándo ayuda en mi condición y con qué frecuencia podría hacerlo? Displasia de cadera desde el nacimiento y hoy artrosis. Bueno, la pregunta es una pregunta muy recurrente, la de la frecuencia, y no puedo dar una respuesta, vamos, no es que no pueda, es que no quiero dar una respuesta categórica porque mi sistema de trabajo es un sistema de trabajo que tiene que ver con la singularidad de cada paciente. Entonces, aunque tengamos más o menos una cierta estadística y una cierta frecuencia de visitas por parte de nuestros pacientes, yo hasta que no viera a la persona por primera vez no le podría indicar cuándo sería aconsejable, pero va a depender un poco de la necesidad que tenga de ponerse en marcha. Es decir, que yo normalmente en mis consultas, digamos, más donde se necesite un trabajo más urgente o más insistente, como muy pronto le suelo citar a la semana, pero normalmente suelo esperar 15 días, 20 días o incluso un mes. Entonces, una cita cada 15, 20 días, un mes podría estar bien, pero claro, hay que ajustarse luego a los casos particulares. Perfecto, voy a leer otro. Para Héctor, hace un año que sufro de endometriosis, buscando terapias naturales, evitando tomar hormonas. Hasta ahora no he conseguido ningún provecho. Es más, cada día empeoro más. Nunca pensé acudir a un osteópata. ¿Sigue siendo una enfermedad oscura? Bueno, respondiendo a esa pregunta y aportando a la pregunta anterior, ¿no? Muchas veces esperamos a llegar a una enfermedad o un diagnóstico para acudir o buscar solución a estos. Sin embargo, algo que manifestaba Steele en sus principios, ¿no? Era que cuando el cuerpo pierde la capacidad de que la sangre fluya, después de eso recién llega la enfermedad. Y para nosotros, para que esta sangre pierda la capacidad de llegar, primero ha tenido que existir una disfunción, una pérdida de movimiento en el tejido. Entonces, toda persona debería acudir a un osteópata, así no tenga ningún síntoma, para que éste evalúe su cuerpo y lo ayude evitando, liberando la disfunción, que todos vamos a tener disfunciones, son procesos adaptativos normales, y cuando esta disfunción se libere, una enfermedad en el futuro nunca va a poder llegar. Es mucho más fácil tratar una disfunción que tratar una enfermedad. Yendo a la endometriosis. Esto es una característica de una hiperactividad de la pared uterina, ¿bien? Un desarrollo constante, tal vez por alguna alteración endocrina. Entonces, habría que empezar a ver desde su sistema hormonal cómo se está regulando. Habría que ver si es que hay una relación en la disminución de la movilidad o el posicionamiento del útero. Esto tiene que ver con temas estructurales a nivel de la esfera pélvica, inclusive la esfera abdominal.
Entonces, lo que haría un osteópata, bueno, es evaluar, encontrar qué es lo que podría estar favoreciendo esta característica, manipular, liberar y esperar a ver en qué momento puede encontrar un cambio. Yo he tenido pacientes con endometriosis que hemos podido mejorar su condición, pero esto ha tenido que ser también un trabajo muy global. Habían temas emocionales de por medio, habían desequilibrios hormonales y también habían temas estructurales, productos de embarazos, alteraciones desde muy jóvenes con respecto a la regla y todo lo demás. Entonces, que se vea por un osteópata, la va a ayudar muchísimo. Perfecto. Michael, delgadez u obesidad, ¿se puede tratar con osteopatía? ¿Tú qué crees? Yo pues sí, yo es que a la osteopatía le tengo una fe. Sí, claro que sí. Lo que hay que evaluar, luego hay que valorar es cuánto quiere el delgado dejar de ser delgado y cuánto quiere el gordo o gordita dejar de serlo. Entonces, porque claro, hay unos límites. Lo que habría que ver es qué busca sobre todo la persona en un resultado distinto al cuerpo que tiene en ese momento. Porque ahí entonces estaríamos trabajando su nivel mental, qué pasa en su cerebro, cuál es el relé que está en ese momento entrando en esa disfunción y, por supuesto, integrarlo dentro del sistema endocrino. Porque el sistema endocrino, lógicamente, tiene mucho que decir. Pero el sistema endocrino por sí solo no actúa si no hay alguien jerárquicamente por encima que le dé la orden. Y entonces, en esa, digamos, estructura jerárquica es donde los osteópatas también sabemos entrar e identificar dónde está la resistencia mayor, porque hay otro precepto de la osteopatía que nos invita a trabajar de lo más resistente a lo menos resistente. De esa manera obtenemos muchos mejores resultados. Es como una estrategia militar, es decir, si tú quieres ganar una batalla, es más fácil acabarla cuando de alguna manera desactivas a la cabeza de mando y lanzas el cohete donde están los generales, que si van matando a los soldaditos todos uno a uno. Entonces, cuando nosotros trabajamos la mayoría de las veces de lo más resistente a lo menos resistente y nos damos cuenta de que muchos de los síntomas con los que venía el paciente al principio desaparecen sin necesidad de tener que trabajar todos y cada uno de ellos, porque a veces hay 2 o 3 síntomas que dependen de una sola resistencia. Pues una de las cosas, escuchándolos a los dos, que la osteopatía es preventiva. Entonces, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque es que somos bien masoquistas. O sea, hasta que ya está saltando, pero hasta que ya no estoy doblada. Entonces, y esto es como, no sé, es del ser humano, yo creo. Hasta que, no, yo puedo, yo aguanto. Es como un auto ahí. Bueno, vamos a ir cerrando. Y lo que quiero es que, por favor, cada uno de sus datos, dónde los pueden localizar, su página web, qué tipo si hace sesiones o si tiene una escuela. Así que te paso, Héctor, la palabra para que nos compartas tus datos. Bueno, antes de dar mis datos, agradecerte. La verdad que ha sido un placer poder compartir un poco a todas las personas. Veo que hemos tenido muchas personas conectadas. Me alegra mucho y motiva mucho cuando tenemos muchas personas que nos puedan escuchar. He visto muchos amigos osteópatas también ahí conectados, así que seguramente se habrán quedado con ganas de aportar algo también. Gracias, Michael, excelente, es la primera vez que nos conocemos, al menos por este medio. Sí. Ha sido muy lindo compartir esto, ¿sí? Bueno, nosotros en Perú, ¿no? En Perú la osteopatía aún no está muy desarrollada, somos pocos osteópatas. Nosotros nos hemos encargado de formar inclusive algunos, pero estamos ahí, ¿no? Estamos en la Escuela Osteopática de Lima, estamos en la Clínica Osteopática de Lima. Estas 2 instituciones tienen su Facebook con los mismos nombres, y a mí me pueden encontrar en Osteópata Héctor, tanto en Facebook como en Instagram. Por ahí sé que hay muchas preguntas que veo que están quedando pendientes, así que con tranquilidad nos los pueden hacer por nuestros medios. Así que un placer, espero que esto se pueda volver a hacer, y nada. Gracias. Muchas gracias, Héctor. Es verdad, yo solo conocí la osteopatía, yo solo conocí a Michael, y cuando empecé a viajar y tenía problemas, yo buscaba y buscaba. Como iba mucho a Perú,
yo me puse a buscar como una loca y al final conocí a Héctor y la verdad es que es como un alivio, o sea, es como que yo voy y estoy segura, por si pasa algo, tengo ahí mi reparador, ¿no? Entonces esto es importante, la osteopatía, yo la conozco hace 12, 13 años y había uno, o sea, a Héctor le conozco hace 6 y no había, o sea, siento también que la misión de que estemos hoy aquí, voy a poner en público para que se conozca, me parece, de verdad, yo creo que es lo único que utilizo realmente mecánico en el cuerpo, me parece fantástico, la conozco, funciona, donde no entra y donde mi capacidad de autorregulación, de autosanación no funciona, viene la osteopatía para hacerme tomar conciencia y hacer acompañamiento. Muchísimas gracias, Héctor, por tu tiempo. Y ahora, Michael, ¿cómo te localizamos? Hola, pues me localizáis muy fácil, a través de la Escuela Internacional de Escucha Craneal Lalú, así es como se llama nuestra escuela, y simplemente con que pinchéis mi nombre, Michael Lalú Kodaeva, estoy presente tanto en Facebook, en LinkedIn, en nuestro canal de YouTube, que cada vez lo estamos animando más, con un nuevo ciclo, por cierto, de vídeos de corta duración, que se titula Para vivir sin miedo a la enfermedad. Os invito a que los vayáis conociendo. De momento tenemos 2 y ya en breve vamos a tener ya el tercer vídeo, vídeos de menos de 10 minutos para que os resulten frescos, ágiles y con la intención de dar máximo contenido en el menor tiempo posible de utilidad práctica. Y bueno, estamos a vuestra disposición con una escuela que la estamos expandiendo a nivel internacional. Ya llevamos 4 años trabajando de manera permanente con Italia, hemos hecho también trabajo con Rusia, con Finlandia y ahora mismo, pues este mes precisamente íbamos a desembarcar en México y bueno, pues de momento se va a retrasar, pero muy prontito me vais a ver por allí con una gran colaboradora que se está ocupando de abrirnos el mercado por allí, que no se va a limitar solo a trabajar en México, sino que México va a ser la primera, digamos, estación de desembarco, pero nuestra intención de expansión abarca a todo el continente americano. Yo siempre se lo he dicho a Michael, ¿no? Si yo no tuviese mi misión, yo sería osteópata, ¿no? Y él me dice, pero puedes estudiar. Y siempre lo he pensado, lo que pasa es que no hay el tiempo cuando él da los seminarios, pero yo sería osteópata, de verdad, me parece espectacular el nivel de todo lo que han contado y eso que han dicho poquito nada más, ¿no? Me parece que son hombres medicina, Héctor y Michael, y me encantó esa parte que dijo Michael, biología, que es como la lógica de la bio. Y esto es como el autoconocimiento total del cuerpo. Me parece, la osteopatía es una ciencia de enraizamiento, te hace totalmente entrar en el cuerpo y vivir. Entonces, es una herramienta de prevención, de mantenimiento, de sanación, de absolutamente todo, porque esto me enseñó mi sabio, ¿no? El sabio Amauta me decía, ¿tú te has preguntado cómo respiras? ¿Tú te has preguntado cómo digieres? Es una máquina de altísima tecnología y nadie la valora. Entonces siento que estos hombres medicina llamados osteópatas nos enseñan a valorar y a tener esa máquina de altísima tecnología en perfectas condiciones. Así que muchísimas gracias por el tiempo y confío en que nos veamos prontito. Gracias, Michael. Gracias, Héctor. Gracias, Diana. Hasta pronto. Bendiciones. Hasta luego. Chao.